Estas son burbujas que emanan del fondo del mar. Se desconoce cuál es su origen. Hay personas que lo atribuyen a una falla tectónica y otros que aseguran que hay un río que pasa por debajo de esta zona, de estas islas, de estas playas, mejor dicho. Ha habido un cambio significativo en las características de este coral cabeza de Neptuno, que era uno de los atractivos más hermosos del Parque Nacional Mochima. ¡Qué belleza! Estamos en el Santuario de los Delfines. ¿Lo puedes ver? Míralo, qué lindo. Eso es. Mis queridos viajeros, comienza una nueva aventura. Vamos a ver si lo podemos ver al fondo desde el Parque Nacional Mochima y estamos en el pueblo de Mochima en el estado Sucre. Desde este embarcadero vamos a conocer parte de las islas que comprende a esta zona del Parque Nacional Mochima. Hay que recordar que el Parque Nacional Mochima está compartido entre el estado Anzoátegui y Sucre. En esta ocasión vamos a conocer todas las bondades que tiene esta región, el estado Sucre y esta zona del Parque Nacional Mochima. Burbujas, delfines y todo lo hermoso que tiene para mostrar, se los voy a presentar acá. Hoy tenemos una actividad bastante linda con todos los tour operadores de la zona. Como pueden ver, es una ensenada bellísima. Ahí tenemos los pelícanos que pues los vamos a ver a lo largo de todo el Parque Nacional. Aquí pueden ver cómo está de serenito el Parque Nacional el día de hoy y el embarcadero con bastante movimiento para recibir a los turistas. Les sigo contando, mis viajeros. Playa La Gabarra. ¿Por qué se le llama Playa La Gabarra? Hay una pequeña gabarra hundida en una de sus esquinas que transporta agua desde Puerto La Cruz a Margarita. Quedó parada justo en una de las esquinas dándole al Playa La Gabarra. Las Maritas se le ha denominado así por las dos pequeñas palmeras, las únicas palmeras que tiene, que anteriormente se formaban maritas, como se les dice. No sé si ustedes han escuchado la canción del Mare Mare, esas pequeñas maras las hacían nuestros antepasados con esas pequeñas palmeras. Zarpamos del muelle de Mochima. Al menos 6 playas hemos podido conocer durante estas primeras horitas o minutos de recorrido, al menos 3, y también conocer un poco la investigación científica que se realizaba en la zona, así como diferentes playas que todavía guardan vestigios o rastros de rancherías son los que hoy contemplan o habitan el pueblo de Mochima. Hay que recordar que el pueblo de Mochima es un pueblo realmente, honestamente, de pescadores, de personas que vivían en diferentes playas de la zona y que fueron reubicados por el bien del Parque Nacional Mochima en el pueblo de Mochima. Llegamos a Playa Manare a disfrutar de su hermosa bahía. Es de agua color turquesa, de poco oleaje y franja de arena ancha. Su orilla, poco profunda y de agua fría, la convierten en un plan ideal para disfrutar en familia, en pareja o solo. Cuenta con servicios de toldos y sillas, así como una oferta gastronómica marina deliciosa. Mochima es tierra de muchas aguas, como lo puedes observar, este implemento de belleza que tienes acá. Y bueno, nosotros estamos compartidos, como ya se lo había comentado, nosotros tenemos un extenso territorio de 94.535 kilómetros cuadrados y bueno, está compartido entre los estados Sucre y Anzoátegui. Perfecto, pero el pueblo de Mochima como tal sí adopta el nombre del parque, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros somos la cuna, como quien dice, del Parque Nacional Mochima y pertenecemos al estado Sucre. Y es ahí donde cae la confusión. Exactamente.
turistas que vengan a Mochima. Aquí van a encontrar, bueno, paisajes exuberantes. Tenemos la visita a las 6 playas que tenemos, con salidas de la comunidad de Mochima, por supuesto, con la embarcación que tenemos Maragüey 2, con una capacidad de 35 personas, totalmente cómoda, y podrá disfrutar de lo que es la parte cultural, que es nuestro lema siempre, tratar de imponer nuestra cultura dentro de nuestros visitantes. Bueno, estamos en el Parque Nacional Mochima y les voy a mostrar, esto era un fenómeno hermosísimo que solíamos venir a ver, se llaman, mejor dicho, los corales cabeza de Neptuno. Hace algunos años, antes de que el coral invasor hiciera de las suyas en el Caribe venezolano, que es un omia, el color de estos corales era anaranjado, tal cual un cerebro, ¿ok?, de Neptuno, y por eso se llamaban de esa manera. Aún podemos ver un poquito su color, pero ese color marrón no es el color natural de estos corales. Por ello es la alerta, y uno de los objetivos de este material es crear conciencia para que podamos rescatar nuestro coral o nuestra vida marina, porque realmente está ocasionando una alteración bastante importante. Hay muchas fundaciones que están haciendo esto, pero en realidad no es el objetivo de este material. Lo que sí queremos mostrarles es cómo ha habido un cambio significativo en las características de este coral cabeza de Neptuno, que era uno de los atractivos más hermosos del Parque Nacional Mochima en el estado Sucre. Otro de los atractivos que es importante que ustedes conozcan, disfruten, por su rareza, por decirlo de alguna manera, o por su situación única, son las burbujas del Parque Nacional Mochima. Se desconoce científicamente cuál es su origen, o por lo menos yo lo desconozco y no voy a comenzar a hablar de cosas que no son mi materia, pero lo que sí sabemos por cultura popular de los lancheros es que hay algunos que le decían el jacuzzi natural, las burbujas, y estas son burbujas que emanan del fondo del mar. Se desconoce cuál es su origen. Hay personas que lo atribuyen a una falla tectónica y otros que aseguran que hay un río que pasa por debajo de esta zona, de estas islas, de estas playas, mejor dicho, pero yo la verdad no hay un estudio, algo científico que nosotros podamos conocer o que yo conozca y le pueda dar garantía de por qué se origina. Lo cierto es que es una belleza, es un fenómeno único y que vale la pena que cuando usted venga al Parque Nacional Mochima en el estado Sucre, Venezuela, venga, conozca y se divierta así como nosotros. ¡Qué belleza! Estamos en el Santuario de los Delfines. ¿Lo puedes ver? Míralo, qué lindo. Eso es. Muéstrate tal cual. Este es uno de los tesoros más bonitos que tiene el Parque Nacional Mochima. Vamos a dejarlos que nos sorprendan. Ya por aquí vieron una parejita. Por ahí deben estar otros que están. Míralos, aquí están. ¿Ves? ¿Lo logras ver? Esto es parte de las bellezas que ustedes van a poder disfrutar en el Parque Nacional Mochima, estas manadas de delfines en su hábitat natural. Vamos a hablarle a los turistas que nos ven desde el centro del país, desde cualquier parte del mundo, que va a poder disfrutar con ustedes en esta lancha que, aparte de tener una buena capacidad, es segura, que yo sé que es lo que más le preocupa al viajero. Bueno, nosotros tenemos, si hablamos de la lancha, King Tour Venezuela realmente está empezando en Mochima, tiene todos los servicios de Mochima, desde la lancha, hospedaje, restaurantes. Tenemos restaurantes en Manare, Playa Manare, y tenemos restaurante en Mochima, en el pueblo de Mochima, llamado Bahía, Restaurante Bahía. ¿Qué le ofrecemos nosotros al turista? Diversión, amor y despejarse de todos los problemas que tiene
ese turismo, ese turista. Nosotros aquí tenemos una cueva maravillosa, tenemos playa, tenemos las montañas más hermosas, zonas xerófilas bellísimas, las fotos más hermosas que ustedes pueden tirar en Venezuela. Tenemos un clima incomparable, no se puede comparar con nada. Nosotros somos exclusivos. Esto es parte de lo que José Gregorio les va a mostrar, les ofrece cuando vengan a el Parque Nacional Mochima, Playa Manare, en el estado Sucre. Estos son los turoperadores, caras venezolanas, hombres, mujeres que siguen apostando por el país y que te van a esperar para mostrarte delfines, corales, burbujas y mucho más. Al regresar a Playa Manare me aguardaba uno de los mejores momentos del paseo, disfrutar de la comida típica del Caribe venezolano como pescado frito con ensalada y tostones. Además, la vista desde el restaurante Bahía es magistral. Para disfrutar de una estadía relajante en el estado Sucre, nos hospedamos en la posada Villa Majagual. Ubicada entre las poblaciones de Santa Fe y Mochima, es una excelente opción de hospedaje a orillas del Golfo de Santa Fe. Llegamos antes de caer la tarde y durante mi visita, el cielo me regaló un hermoso atardecer de colores dorado y naranja, un espectáculo visual característico del oriente venezolano. Villa Majagual es una punta de montaña que cae dentro del mar en el Golfo de Santa Fe. Estamos rodeados por el arrecife coralino más grande de todo el Golfo de Santa Fe. Esto nos da acceso por mar, tenemos un muelle privado de nosotros y también pueden llegar por carretera. Posada Villa Majagual ofrecemos aventuras diferentes, ofrecemos experiencias, ofrecemos un servicio, siempre he dicho, tenemos 30 años trabajando con muchos detallitos hermosos que es lo que hacen la diferencia de Villa Majagual. Aparte de su paisaje, su calidez, su comida, es la atención que hemos cuidado por 30 años. Eso es lo que le ofrecemos al cliente, que cuando lleguen digan wow, se desconecten, vean que es algo diferente y lleno de amor por todos lados. La carretera nacional que comunica a los estados Anzoátegui y Sucre es otro espectáculo que fascina al viajero. Sus frutos típicos y dulcería criolla no faltan en los paradores de carretera para deleitar el paladar de los visitantes. Hicimos una parada en Posada Villa Paraíso para disfrutar de un suculento e inigualable almuerzo. La posada se encuentra ubicada en el sector Cumbres de Arapo, a 500 metros de la alcabala que divide a los estados Sucre y Anzoátegui. Su ubicación geográfica permite una vista panorámica del Parque Nacional Mochima única. Sus confortables habitaciones se adaptan a diferentes planes, si el viajero acude solo, en pareja o familia. Ofrece planes de 3 días y 2 noches o full day.
Luego de disfrutar de lo más hermoso que tiene Mochima para sus viajeros, emprendí el viaje hacia los Altos del estado Sucre. En esta ocasión conté con el apoyo de la empresa de transporte Global MD, una excelente opción cuando visites los estados Anzoátegui y Sucre. Tienen un personal responsable y experimentado en la zona y unidades modernas, seguras y con todas las comodidades. Despedirse del estado Sucre es algo que siempre cuesta, pero visitarlo es más que una bendición. Tener el privilegio de bañarse en aguas casi vírgenes en un mundo donde la contaminación de los mares es el pan nuestro de cada día es algo que hay que agradecer y valorar. Y eso es lo que ofrece el Parque Nacional Mochima, un mar Caribe apacible, de azul turquesa y de orillas poco profundas que enamoran. Yo soy Maylin Ávila y te invito a suscribirte a mi canal para seguir recorriendo los destinos que son tierra de gracia. En mi próximo episodio, Los Altos del estado Sucre, un pueblo de montaña ubicado a 700 metros sobre el nivel del mar, con un clima por debajo de los 20 grados centígrados y a 5 minutos de la costa, es la combinación perfecta después de un día de playa. Este episodio se hace en colaboración con Turkial Airlines. Volamos en tu dirección. Agencia de viajes Big My Tours. Viaja sin límites. Envíos Case en tu casillero en Colombia.